Primero presentamos a nuestra entrevistada, a quien desde ya le agradecemos que haya aceptado la invitación. Se trata de Paulina Jiménez. Ella es fonoaudióloga y es académica del área infanto-juvenil de la Universidad Andrés Bello, coordinadora de campos clínicos de fonoaudiología, especialista en neuropsicología infanto-juvenil, magíster en arte y terapia. Paulina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano por la mañana. Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes el día de hoy, comenzando la mañana. Así es, pues tempranito y con algo de chubascos, que son los que tenemos en nuestras ciudades. Paulina, Sí, así se ve. vamos a comenzar hablando. Bueno, hoy día comentábamos el resultado de un estudio que no está directamente ligado con las materias en las cuales eres especialista, pero sí está vinculado con las emociones, en donde sí tienes bastante que ver. Fíjate que hay este estudio que es un diagnóstico de el Ministerio de Educación, el diagnóstico integral de aprendizajes DIA, y hace también un estudio socioemocional de niños de primero básico a cuarto medio. Y a nosotros nos ha impactado mucho uno de los resultados en el nivel socioemocional. Los resultados a nivel el proceso de enseñanza-aprendizaje son desastrosos, pero en fin, ese es otro tema. Dice, el 70% de los niños, niñas y adolescentes dijo tener dificultades para expresar sus emociones. ¿Qué te parece esta cifra, Paulina Jiménez? Terrible, me parece terrible. Creo que también esto no es solo consecuencia de la pandemia, de lo que estamos viviendo, del encierro. Yo creo que se ha exacerbado bastante, sí, pero es algo que viene desde hace mucho tiempo. Nuestros niños, niñas y adolescentes están sumamente estresados. Somos uno de los países con un estrés más grande infanto-juvenil. Mira. Y esto se debe principalmente al estrés que sometemos los adultos a los niños, el sistema educacional, ahora el encierro, la falta de sociabilización que tienen. En estos momentos no pueden compartir entre ellos. También el entorno familiar muchas veces no es el más apropiado. Obviamente hay casos en que la familia, y es la mayoría, en donde la familia tiene un rol que es preponderante y que puede guiar fácilmente a los niños en la parte socioemocional, pero hay otras familias que no tienen esos recursos como adultos. Por lo tanto es difícil identificar las emociones, es difícil identificar cómo se sienten, y por lo mismo también es difícil enseñarlos. Sí. Entonces muchas veces los niños no saben expresar lo que sienten y no tienen los recursos para contarlo, para decirlo. Entonces se lo guardan y eso se convierte posteriormente en angustias y en dificultades de salud mental. Fíjate que sabemos que es la segunda pandemia que estamos viviendo. Reflexionaba con nosotros una de nuestras auditoras, que es María Lorena Migueles, una sobrina nieta que tengo yo, y decía que hay niños, fíjate que, por ejemplo, los de primero básico, los que están en primero básico ahora, o los que pasaron a segundo básico, que nunca han ido a la escuela. Exacto. O sea, no conocen, estuvieron en la etapa preescolar, pero todos sabemos que cambia mucho el esquema para los niños cuando pasan de kinder a primero básico y a segundo más todavía. Y hay una generación de niños que el primero básico entero lo hicieron en la casa y el segundo la mitad también. Entonces es muy terrible eso. Exactamente, como te decía, la falta de sociabilización. Muchas veces el colegio se convierte en el lugar seguro de los niños, claro, el lugar donde pueden expresar lo que sienten, el lugar donde les enseñan a hacer eso, y ahora no lo tenemos. Entonces, también necesitamos otro tipo de recursos, de enseñar a las familias otro tipo de forma para poder expresarse. También esta situación provoca mucho estrés en los adultos que se transmite a los niños. Entonces, hay que buscar formas. Una de ellas yo creo que es el arte sana, de por sí cualquier tipo de arte sana. Entonces, actividades que se pueden hacer con los niños para poder ayudarlos a expresar sus emociones. Quizás pueden sentir miedo por todo lo que está sucediendo, por todo lo que han escuchado. Entonces, es muy bueno pedirles que expresen o enseñarles que expresen sus emociones.
a través del arte, por ejemplo, como te decía, hacer que dibujen lo que sienten, o agarrar, por ejemplo, elementos de la naturaleza y construir una obra en conjunto para que puedan ir expresando. O como adulto, yo puedo expresarme también a través, por ejemplo, de una acuarela o un dibujo con témpera, y le muestro a él lo que yo siento para que él también pueda expresar lo mismo, porque estamos viviendo una situación que no es natural. No es natural que los niños no verbalicen y se junten y socialicen con otros niños, con otras personas de su edad. Entonces, es una situación estresante y es muy preocupante que en nuestro país existan tantos niveles de dificultades socioemocionales, porque después se traduce en adultos que van a tener dificultades de ese tipo. Entonces, hay que buscar estrategias, hay que ver cómo manejamos esto como adultos, como sistema escolar también, cómo lo vamos a ir solucionando a medida que se pueda ir retornando a las aulas, porque los humanos funcionamos con las emociones. Entonces, es nuestro sistema de base para poder existir y para poder sociabilizar. Entonces, tenemos que irlo trabajando con el vínculo también que establecen los niños con los adultos y entre ellos. Entonces, de por sí tenemos que ir poniendo este tema en la palestra para ir buscando soluciones y mejorando la salud mental de nuestros niños. En eso estamos, Paulina Jiménez, fonoaudióloga académica del área infanto-juvenil de la Universidad Andrés Bello, pero también coordinadora de campos clínicos de fonoaudiología. Y otro de los asuntos que nosotros también hemos intentado levantar aquí en Buena Costumbre es lo que resulta, las consecuencias de los efectos que tienen los hombres y mujeres que se han enfermado de COVID, particularmente aquellos que han alcanzado cierto nivel de gravedad. Y ustedes tienen una unidad de la voz en donde realizan telerehabilitación de pacientes post-COVID. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede afectar el COVID también a nuestra capacidad de hablar, Paulina Jiménez? Los usuarios, las personas que han tenido COVID y que han estado en una situación de más gravedad, que los han intubado, por ejemplo, la intubación de por sí produce un trauma de las cuerdas vocales, que es un músculo. Entonces, se ve afectado y las personas, al extubarse, muchas veces tienen dificultades para hablar. Su voz es muy distinta, muchas veces están afónicos, no pueden producir la voz porque las cuerdas vocales no chocan entre ellas. Tanto así, afonía, o sea, mudez. Otras dificultades. Te digo yo que quedan afónicos, o sea, mudos, no pueden hablar. Muchos de ellos sí, les cuesta mucho, afónicos o disfónicos o gravemente afectados. Mira. Y además esto provoca dificultades en la deglución, el poder alimentarse. Entonces, las personas que han estado extubadas o que la han tenido que extubar, tienen que aprender a alimentarse nuevamente. Imagínate lo que es eso, no poder comer solos. Entonces, nosotros como carrera de fonoaudiología hemos estado activamente trabajando con todos los servicios de salud locales y buscando formas de poder contribuir a la mejora y a la recuperación de todos los usuarios que han padecido esta enfermedad. Entonces, a través de la telerehabilitación hemos podido lograr trabajar específicamente en esta área, poder reeducar a los usuarios que ya están en su casa, los que han tenido ya COVID hace un tiempo y ya pueden estar en su hogar, para poder ayudarlos a recuperar estas funciones. Y además hemos visto que hay muchas dificultades de tipo neurológico, alteraciones de la memoria, alteraciones de la atención, de las funciones ejecutivas, y que han durado largo tiempo. Entonces, ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto tiempo dura todo esto? Tenemos usuarios que tuvieron COVID en abril, mayo del año pasado y que todavía están con muchas alteraciones. Entonces, es algo que todavía no sabemos si se mantiene en el tiempo, si se va a recuperar o no, pero de por sí la atención temprana y oportuna genera que los usuarios vayan recuperando estas funciones de manera adecuada, pero el proceso es bastante lento. Entonces, incluso usuarios que han tenido COVID y no han estado en estado de gravedad, nos cuentan que, y hemos podido evaluarlos, y tienen dificultades de corte cognitivo.
memoria sobre todo. Entonces, lo angustiante que es no poder recordar ciertas cosas que tú sabes que antes hacías perfectamente bien. Entonces, el virus provoca muchas más alteraciones que las que normalmente conocemos, o los signos y síntomas que conocemos. Es una enfermedad que provoca bastante alteración posterior. Entonces los equipos de rehabilitación, tanto fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, porque también hay dificultades del olfato y el gusto que se mantienen por mucho tiempo. Entonces cobran realmente importancia tener este tipo de atenciones para poder recuperarse de manera adecuada. Paulina. Entonces, a través de la telerehabilitación hemos podido llegar a muchas más personas. Oye, fíjate que me produce un escalofrío, porque detrás de todo esto hay gastos, muchos gastos. ¿Sí? Son licencias larguísimas, y para volver a hacer lo que uno fue, cuesta mucho, y en algún minuto nos tendremos que detener también a pensar cómo se paga todo esto, quién lo financia, pero bueno, ese es otro tema. Exacto, ese es un gran tema. Sí, el sistema de salud va a tener que comenzar a buscar la forma de poder trabajar con todos estos usuarios para no dejarlos solos, tanto del sistema público como del sistema privado. Bueno. Se están creando equipos de rehabilitación en atención primaria para poder atender a estos usuarios, pero no se da abasto. No, la atención primaria está súper estresada. Sí. O sea, ahí están haciendo digamos, todo lo que hacían más, ahora les han dejado la trazabilidad de lado, porque lo implementó el ministerio, pero todo lo que hacían más el tema COVID, más la vacunación de COVID, influenza, súper estresado. Yo creo que ahí hay un punto que no es menor y que va a significar para el sistema de salud en general un gran desafío. Pero volvamos contigo para terminar, Paulina Jiménez. ¿Cómo se hace, en 2 minutos, si nos puedes explicar, a través de la virtualidad, de la telemedicina, un proceso de rehabilitación para que una persona, por ejemplo, pueda volver a hablar, que estuvo afónico o difónico, pueda volver a hacer uso de la voz, que es tan importante para comunicarse? En primera instancia, nosotros no trabajamos solo con el usuario, sino que tenemos a un cuidador, un familiar, una persona que se está haciendo a cargo y nos está ayudando a poder hacer la rehabilitación. Muchas veces hacemos evaluaciones que son de carácter mixto, o sea, la evaluación la hacemos presencial y el proceso de rehabilitación es virtual. Eso ha ocurrido en muchas de nuestras intervenciones. O otro fonoaudiólogo del lugar, por ejemplo, va a hacer la evaluación y nosotros lo acompañamos de manera virtual. Y vamos estableciendo objetivos de trabajo y vamos realizando ejercicios con la persona, vamos viendo la gravedad y vamos viendo cómo se encuentra su voz, o la forma en que se comunica, o la memoria, y establecemos diferentes tipos de trabajo de manera virtual, con juegos, con trabajos, por ejemplo, de masajes, con educación también en la familia, porque nosotros estamos en un momento, 1 hora trabajando con ellos, pero esto tiene que ser un trabajo bastante constante y de muchas horas a la semana. Entonces, tiene que estar la familia muy comprometida y tiene que estar el usuario muy comprometido también a trabajar. Sobre todo cuando trabajamos alteraciones del tipo cognitivo, de la memoria. Muchas veces a los usuarios nosotros les intervenimos 2 veces a la semana, durante 1 hora, a través de plataformas virtuales, y ellos se comprometen a trabajar 3 o 4 días más a la semana para poder tener un resultado que sea apropiado y exitoso. Entonces, nosotros como fonoaudiólogos estamos trabajando con nuestros estudiantes internos, tenemos varios tutores, fonoaudiólogos especialistas en sus áreas, que van trabajando con nuestros estudiantes también un poco para que ellos puedan ver las alteraciones que se provocan después de esta enfermedad, y también
hemos estado trabajando con usuarios que han quedado con su atención stand-by, no han podido seguir, por ejemplo, usuarios que han tenido accidentes cerebrovasculares y no han podido tener atención. Entonces, la telerehabilitación nos ha permitido poder llegar a todo tipo de personas que por pandemia no han podido acceder a la atención fonoaudiológica para recuperar sus habilidades comunicativas. Mira, bueno, un trabajo realmente muy hermoso y claro, las universidades van a tener un gran papel que jugar en este post-COVID, o ya Por están supuesto, jugándolo sí. de hecho en la atención de los secuelados, porque estamos viendo que hay una cantidad de secuelas que van incluso más allá de las limitaciones físicas que significa a veces estar 15, 20 días intubado, inmóvil, con todo lo que significa para la debilitación muscular y etcétera. Ya vemos que hay otras consecuencias de las que afortunadamente se están haciendo cargo universidades como la Universidad Andrés Bello y su campo clínico de fonoaudiología que coordina Paulina Jiménez, fonoaudióloga, académica del área infanto-juvenil de la Universidad Andrés Bello, que estuvo con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Paulina, por el diálogo, por la Muchísimas gracias por la conversación. invitación. Que estén muy bien.